Vamos a darle aquí. Por ejemplo, pregunta, cuando te cambias de compañía antes de terminar el año y te amenazan con que tiene permanencia, ¿qué hay que hacer? Esto es una práctica muy común de ciertas compañías, como por ejemplo, hay un caso que vamos a comentar luego de Factor Energía. Sabéis que aquí sí que hablo de compañías para los casos, etcétera, porque sí que os cuento un poco más abiertamente todo. Entonces, por ejemplo, Factor Energía, hay veces que hace este tipo de prácticas. Cuando te cambias de compañía, antes de que termine un año, te amenazan, porque es verdad, no es que te lo digan, es que te meten miedo para que no te cambies. Si hay aquí algún abogado, algún despacho de abogados, algún asesor, tema legal, tema de leyes, ¿no? Que me diga algo, que me contacte, porque estoy buscando gente de este sector para ver procedimientos legales, es decir, con la ley en la mano. Y vamos a preparar absolutamente todo. Es decir, oye, en este caso hay que hacer esto, pero no solo eso, sino que hay que hacer esto, de esta forma. Tienes que enviar esta carta. Aquí tienes el modelo. Pon simplemente tus datos, el de tu factura, y lo envías con acuse de recibo o por correo certificado. Entonces, necesito contactar con alguien para que en el tema legal me ayude a preparar todo esto. Según el artículo tal, exigimos el derecho de desistimiento del contrato porque no hay permanencia por este y este artículo. Si sigue con la obligación de la permanencia, será sancionado por tal y tendrá que pagar tal. La idea es buscar eso, para ayudaros a todos y deciros exactamente el protocolo que hay que seguir con el documento, ¿no? Para que se os sea muy fácil, porque si no, al final, los usuarios no reclamamos a las compañías cuando nos hacen alguna de estas jugadas. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a un abogado, no tenemos tiempo, no vamos a gastarnos dinero, y si nos tenemos que gastar dinero, vamos a pagar más de lo que recuperaríamos. Entonces, no tiene sentido. ¿Qué hacen las compañías? Se aprovechan de esto. En estos casos, vamos a intentar prepararlo para que tengáis todo absolutamente, sin que tengáis que pagar absolutamente nada a nadie, y que las compañías hagan caso, porque si no, al final las compañías, uno, otro, ganan un montón de dinero de nosotros. Las compañías lo que hacen algunas es, pues eso, que nos vamos y nos dicen tienes permanencia, te meten miedo, que te van a pasar una sanción de 100 y pico, 200, 300 euros, y que para no tener que pagarla tienes que volver con ellos. Te lo dicen durante los 14 días que te has cambiado de contrato porque saben que puedes desistir ese contrato. Sin embargo, al revés, luego te amenazan y demás. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que hacer? En teoría, las compañías no pueden hacer permanencia. Salió una ley, hay un decreto, no sé exactamente lo que es, que ya prohíbe que las compañías eléctricas en las viviendas y en los contratos 2.0 o de potencia de menos de 10-15 kilovatios pongan permanencia. ¿Qué hicieron aquí las compañías? Lo que hicieron fue inventarse los servicios, porque ahí tienen una especie de vacío legal. Entonces la compañía te dice, vale, yo no te pongo permanencia, aunque te dicen que sí, pero contrata un servicio de 5 euros al mes y con esto te voy a bajar 20 euros la factura. Vale, ¿qué hacen con ese servicio? Que ese servicio te hacen que lo firmes por un año, 12 meses, y son 60 euros, pero te prorratean 5 euros al mes. De esa forma, cuando tú te vayas a ir, te van a decir, tienes permanencia, porque este servicio tiene permanencia. Entonces, en teoría, tú podrías cambiarte de compañía, pero el servicio ese de los 5 euros al mes tendrías que seguir pagándolo con tu compañía. ¿Por qué? Porque es un servicio de un año de 60 euros que ellas te lo han prorrateado mes a mes. Entonces se supone que tendrías que haber pagado los 60 euros de golpe, pero te los ponen para que los pagues cada mes. Así que en ese servicio sí que tendrías permanencia legalmente, pero no en el contrato. Claro, luego la gente dice, bueno, pues me quedo con esta compañía, no voy a estar pagando un servicio, una compañía, cambiarme a otra que me hagan un lío. Y con esto es con lo que juegan las compañías. Por eso yo siempre recomiendo que no contratéis ningún servicio. ¿Cuándo se contrata? Pues si tienes que pagar un servicio de 3 euros al mes y te bajan el precio por kilovatio hora de 18 céntimos a 13 céntimos, pues vale. Pero que tengas en cuenta que vas a estar todo un año con ellos porque seguramente luego no te cambies porque tienes que pagar el servicio con ellos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En Energy App os he dejado un artículo para el tema de reclamaciones y qué hacer cuando una compañía no respeta las condiciones del contrato, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, lo que se suele hacer primero es llamar a la compañía, decirle que eso no es legal, que no pueden tener permanencia, bla, bla, bla. Segundo, si no, hay que enviar una carta con acuse de recibo a la dirección que tienen que tener por ley en internet o en algún sitio. Y si no, tercero es poner una demanda sencilla o algo así. Lo tenéis todo explicado en Energy App, es una aplicación que podéis descargar para Android o para iPhone, los que no la tengáis. Yo lo explico todo ahí. Pronto voy a poner documentos tipo modelo para que si queréis llegar al tercer paso, que es de poner una demanda sencilla, que la podéis poner vosotros, etcétera, que tengáis el documento y sea poner vuestro nombre, vuestros apellidos, el contrato, vuestro caso particular y enviarla, para que lo tengáis todo súper fácil, ¿vale? O sea, por ahora os puedo decir eso. Sigo buscando abogados, asesores legales o algún departamento de abogados que me ayuden todo esto para cada caso particular que os pase, documentarlo, contar el caso, contar el procedimiento y poner que hay que hacer primero esto, si no te hacen caso, esto, si no te hacen caso, esto. Y en cada uno de ellos poner exactamente lo que hay que decir, a dónde hay que llamar, el texto legal, todo lo que hay que poner, ¿vale? Lo que pasa es que estoy en proceso de todo eso, pues para ayudaros. Buenas, Javier. Ayer llamaron a mi padre de Iris Energía e hizo contrato con ellos. Decían que es lo mismo que Endesa, es una suministradora de ellos. No sé si es verdad, ¿lo recomiendas? Yo no conozco Iris Energía, yo no me conozco todas las compañías porque hay más de 200 y pico o casi 300 comercializadoras. Da igual el nombre de la oferta, da igual cómo la llamen. Lo importante es precio fijo, ¿vale? O sea, normalmente estas son las mejores ofertas o las mejores condiciones. Precio 24 horas, sin ningún tipo de compromiso de permanencia y sin que tengas que contratar ningún servicio adicional para que te hagan ese precio o esa oferta. Eso es lo ideal. Después de eso, preguntar cuánto es el precio real final que se queda por kilovatio hora. Si está entre 13 y 15 o 16 céntimos el kilovatio hora, es masiva, está muy bien. Entonces, en base a eso, es preguntar, da igual la compañía, cómo se llame, cómo llamen a la oferta, etcétera. Esos son los datos importantes. Ahora, compañías no conocidas o compañías que no
no tengamos experiencia. Algunas son recomendables y tienen buen resultado, pero otras no. Yo os puedo recomendar una compañía o una oferta porque veo muchísimas facturas de ese tipo de compañía, veo muchísimos casos y sé que luego respetan las condiciones del contrato. Es decir, puede que haya una oferta de 13 céntimos y yo os recomiendo una de 15. ¿Por qué pasa eso? Pues porque yo sé que esa compañía, aunque sean 15 céntimos, sé que si luego sube la luz durante los últimos 2 años, no ha subido las condiciones del contrato a sus clientes, aunque ha podido hacerlo, como todas, y lo ha respetado. Ahora, puede que esa de 13 céntimos, que es más barata, si el mes que viene sube la luz, te rompa el contrato y te lo ponga a 20 céntimos. Entonces, ¿para qué queremos esos 13 céntimos si luego sube la luz nos lo suben? Entonces, por eso yo muchas veces no os recomiendo la más barata de todo el mercado, os recomiendo la más barata de las mejores y las más fiables que van cambiando. Por eso siempre os digo que me consultéis, que me preguntéis, y no lo digo claramente en los vídeos, porque a lo mejor este vídeo se queda y se sigue reproduciendo un mes, un año o 2 años, y vais a esa compañía, luego esa compañía se aprovecha, os la juega y os mete una oferta muy cara, porque ya no está la barata que yo os decía en este vídeo. Entonces, un poco eso es el razonamiento por el que muchas veces preguntas, oye, ¿por qué no dices en los vídeos la compañía? Dilo claramente. No, porque los vídeos se quedan luego meses y las compañías luego se aprovecharían de decir, cuando llames, oye, que esta compañía, te dirán, sí, te pongo esa oferta y te ponen una muy cara. ¿Por qué? Porque ya no está esa barata, ¿vale? Sandra dice, yo soy abogada. Vale, me gustaría hablar con, pues, tema de abogados, asesores, etcétera, que tengan experiencia o bueno, que podéis ayudar a la iniciativa esta, porque la idea es ver cada caso y decir, oye, en este caso, ¿cómo habría que reclamar legalmente? Hice una colaboración con Xavi Abad, hacía yo un vídeo para él hacía un vídeo para mí y tal. Hicimos uno de estos casos. Entonces, por ejemplo, en ese hay una opción que es para hacer una reclamación o una demanda sencilla ante el juzgado de tu municipio o algo de eso, o de tu comunidad. Entonces hay que ver en cada uno de esos casos legalmente, es decir, vale, yo llamo a la compañía y ¿qué les digo legalmente? Para que la gente lo lea. Oye, yo envío una carta certificada y ¿qué pongo en esa carta legalmente? Y yo hago una demanda sencilla mía propia, ¿qué tengo que poner legalmente en esa demanda sencilla? ¿Y cómo se hace? ¿Tengo que ir aquí? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que pagar una tasa o no? Eso es un poco la idea, así que los que seáis abogados o asesores jurídicos, etcétera, habládmelo para poder ayudar a todos los usuarios a que tengan todo esto mucho más sencillo y así por lo menos sepan cómo hacerlo, ¿no? Porque yo tampoco sabía esto hace 4, 5 o 10 años y molesta mucho que las compañías te hagan eso, que sepas que no tienen razón y que te toque esperarte o que te toque tragarte esas malas condiciones porque no sabes cómo reclamar y no quieres ni perder el tiempo, ni meterte en líos, ni que te metan en un listado de morosos o cosas así. Por lo que veo, 18 céntimos es algo elevado. A ver, ahora mismo es un poco elevado, sí, o sea, ahora hay una oferta de unos 0,137, 0,14 céntimos el kilovatio hora, entonces 18, pues no es lo mejor que hay. No es algo exagerado. Entre 14 y 16, 17 céntimos está bien. 18 también podríamos estar hablando que está bien. No, si consumes 100 euros no se va a notar tanto. Un céntimo al final igual son 10 euros. Pero bueno, puede ser, o sea, puede estar bien, ¿no? Tampoco recomiendo yo, si por ejemplo estás pagando a 16 céntimos, cambiarte a una de 14, ¿vale? O al final todo el trámite, todo el rollo. Pero bueno, puedes hacerlo si quieres. Pero yo no lo hago, yo personalmente no lo hago, pero lo puedes hacer. Al final 1 o 2 céntimos no es tanta diferencia. Ahora si pagas 25, 30, 40, que hay mucha gente que lo paga así, pues pasar de una de 15 es un gran ahorro. Me gustaría saber cómo haces lo de las luces secuenciales, qué componentes hay que comprar y dónde comprarlos a buen precio. Gracias. Damos un segundito. Bueno, muchos me habéis dicho el tema de las tiras LED secuenciales, entonces vamos a ver este vídeo que es un ejemplo y os explico un poco sobre las tiras LED secuenciales, porque es algo interesante, no es tan caro como parece, se puede conseguir este efecto en casas existentes, ahora os explico cómo, pero bueno, vamos a ver el vídeo y os cuento. Este tipo de tiras LED se llaman tiras LED secuenciales y la diferencia es que tanto en el encendido como en el apagado lo hacen progresivo, es decir, tú lo enciendes y como estáis viendo en el vídeo va desde un punto hasta que queda completamente encendida. Y lo mismo cuando la apagas. No son tan caras como parecen y se pueden poner en viviendas nuevas, en reformas e incluso en tu casa sin tener que reformar si las pones de superficie. Lo dejo reproduciéndose mientras comento unas cosas. Mira, las tiras LED se dicen tiras LED secuenciales porque son tiras LED de encendido secuencial. Es como progresivo, como si fuera un camino. Entonces, estas tiras LED al final no se trata de coger una tira LED normal y meterle un dispositivo o un transformador que haga esto. No, es una tira que la tira LED está hecha para poder hacer esto. Además de la tira tienes que comprar su controlador. Normalmente las tiras LED tienen un controlador, un transformador, depende si va a 12 voltios o no, pero normalmente suele ser controlador, transformador y la tira LED. Nosotros conectamos el controlador a la corriente, si la tira LED es de 220 voltios no llevará transformador y si la tira LED es de 12 voltios llevará un transformador y entonces ya se alimenta la tira LED. ¿Qué hace el controlador? Los controladores lo que hacen es, tenemos tiras LED, por ejemplo, de colores que hacen RGB, que regulas la intensidad más o menos iluminación y este tipo que son encendidos secuenciales. Entonces la tira LED está preparada para poder hacer un encendido secuencial. Si tú esta tira LED la conectas a 12 voltios o a lo que vaya sin el controlador, lo que va a pasar es que se va a encender toda y ya está. Pero el controlador es el que va, digamos el controlador, el driver, es el que va a hacer ese tipo de encendido. Muchas de ellas, de hecho, tú puedes controlar la velocidad del recorrido, la velocidad de encendido que hace, si va hacia adelante, si va hacia detrás, o sea, depende de la marca, el modelo, etcétera. Ahora, ¿cómo conseguimos esto? Digamos, ese efecto. Esto que estáis viendo son reformas. Tú aprovechas la reforma o cambiar el techo de escayola y hacer esto no cuesta casi nada, te lo puedes hacer tú mismo. Entonces en la reforma, digamos que eso se empotra en el techo. Os voy a explicar cómo se empotra en el techo. Aquí, este es el que subí el otro día. ¿Cómo se instalan estas tiras LED de diseño para que
queden así y puedas hacerlo tú mismo en tu casa, básicamente cuando pongas el pladur, la escayola o el yeso laminado, primero pondremos esta guía de tira LED, luego pondremos una de las placas a uno de los lados y la otra placa a otro de los lados. De esta forma la tira LED queda sujeta por debajo de las placas y queda a la misma línea de estas, dándole este efecto tan bonito, tan de diseño y de una casa tan cara cuando realmente es muy barato. Con las tiras LED lo que se hace es, como habéis visto, es una especie de como una rejilla que se empotra, de forma que la tira LED se queda a línea al ras del pladur, pero hay que hacer reforma o cambiar el falso techo o alguna historia de estas. Entonces, hay otras tiras LED que son de superficie. ¿Y cómo hacemos para que una tira LED de superficie no se note? La clave cuando no quieres hacer una reforma en casa sin que se note y no tener que cambiar el techo y historias, porque al final se lía una gorda, es en lugar de ponerla en la zona plana, os fijáis y la ponéis en esta zona. Es decir, ¿veis por ejemplo estas zonas de aquí? Esta y esta zona o esta zona. Vale, hay como unas esquinas ahí. Hay que aprovechar esas esquinas, porque esas esquinas os lo dibujo como si fuera en sección. Si tú tienes aquí una esto y aquí tienes una esquina y aquí ya continúa el techo y esto, imagínate que esto ya es el suelo y tal. Bien, en esta esquinita lo que hacemos es esto, mirad, en lugar de poner una tira LED que sea así cuadrada, le ponemos una tira LED que sea así y por aquí tire el LED, la luz. ¿Qué hacemos? Pues la ponemos aquí, de forma que va a aparecer de superficie, o sea, va a aparecer como incrustada. Entonces esto tira así, 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 así y así. Entonces eso se aprovecha en las esquinas donde haya 90 grados, podéis comprar tiras LED de superficie y se ponen ahí. Tú lo vas a ver, lo que vas a ver es que en lugar de esta esquina ser así y así, tú vas a ver como que la esquina es así, así y así. Pero esto va a tener luz y parece que esté al ras, entonces queda espectacular y os va a dar esa sensación, ¿no? Entonces es empezar por un sitio, por aquí y demás. Y como esto es falso techo, tú puedes hacer en cualquier punto del falso techo donde acabes, haces un agujero, lo metes dentro de la escayola y ahí ya pones el transformador, el driver o controlador y de ahí conectas ¿a dónde te conectas? Pues a luces que ya hayan existentes, te conectas en paralelo a esas luces. Cuando tú enciendas esas luces, se encenderán esas tiras LED. Entonces está buenísimo esa idea porque lo hacéis así. Entonces yo, si me lo hiciera en mi casa, me lo haría de esta forma para no tener que obrar. Y si tenéis que cambiar el techo y demás, pues hoy en día es que esto es súper barato comparado en cómo costaba antes. Así que está muy, muy, muy interesante, de verdad. Me ha preguntado una persona si en las tarifas 2.0 de gas hay permanencia. Sí, en el gas sí que hay permanencia. Las tarifas de gas, cuidado, porque sí que hay permanencia, independientemente de lo pequeñas que sean. Y la penalización es un 5% de lo que te quedaba por consumir en el contrato. Si tú, por ejemplo, obviamente tienes un contrato de 12 meses y tú cuando te quedan 10 meses te vas. Pues el consumo que se supone que te quedaban durante esos 10 meses que te falta de contrato, que te has ido, te van a cobrar el 5%. Si eso equivalía, imagínate que equivale a 50 euros al mes, son 500 euros. El 5% de 500 euros, 25 euros, más o menos. Claro, cuando esto lo metes en sitios muy gordos, lo metes en empresas que a lo mejor son 1000 euros al mes, 10 meses son 10.000 euros. El 5% son 500 euros de penalización. Bien, Loles pregunta, ¿es normal que después de casi un mes contratado el servicio en una compañía no me hayan enviado el contrato vía email? Puede ser. Igual no te lo envían nunca. Incluso después de reclamar 3 veces y me sigan dando largas, ¿por qué puede ser? Mirad, las compañías de luz muchas veces no os envían el contrato o porque no lo tienen, o porque lo han perdido, o porque no saben dónde está. No os lo envían también porque como si no tienes el contrato, evitan enviarlo para que no puedas ver las condiciones, porque a lo mejor te han vendido alguna cosa que no debían, porque a lo mejor no quieren que lo revises, o mil historias, o simplemente porque lo han perdido, o simplemente porque te dicen sí, 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 y luego no. Pues lo mismo, vamos a intentar, pues hablaré con Sandra, a ver, por ejemplo, en estos casos, si le puedes apuntar, Sandra, legalmente cómo hay que proceder, es decir, le enviamos un correo con acuse de recibo a la compañía, si no nos contestan le enviamos una carta certificada o un burofax o algo de eso con tal texto legal haciendo referencias a esto, tal, y si no, pues procedemos, seguimos, porque al final las compañías, ¿sabéis con qué funcionan? Todo el mundo dice, te voy a denunciar, y nadie los denuncia, entonces ellos no hacen caso a esas cosas, así que no sé qué decirte, pero es raro que no te envíen el contrato, sobre todo una vez hecho, y no sé si has recibido ya una factura y has visto los precios, pero no lo sé por qué no pueden enviarte el contrato, porque eso es algo más interno, yo creo, de la compañía, que por un problema, no sé. Lo les dice, me la están colando seguro porque lo que me están facturando es lo mismo que tenía y lo que me ofrecieron dista mucho de lo anterior, ¿ves? Puede ser que no te envíen el contrato porque a lo mejor tú dijiste una cosa, tú estás esperando recibir el contrato y cuando recibes el contrato y veas que no es verdad lo que te han dicho, lo que te están cobrando ni lo que te dijeron, entonces que digas, pues me cambio, me borro, ¿qué pasa? Que si tardan un mes en enviarte el contrato y te dan largas, un mes más que te quedas con ellos y te dirán, no, espérate, que eso está solucionado, eso ha sido un error, espérate a la siguiente factura. Pesa la siguiente factura y vuelves a llamar. No, es que no encontramos el contrato
contrato en 2 semanas te lo enviamos. No te dicen nada. Esperas 2 semanas a que te lo envíen, no te lo envían, das 1 o 2 semanas más de plazo, vuelves a llamar. Ya ha pasado un mes. Vuelven a decirte, no, sí te lo envío ya, lo recibirás pronto. Y a lo mejor le das 1 semana de plazo y vuelves a llamar. O se te olvida porque tienes otras cosas. ¿Cuándo te acuerdas? Cuando recibes la factura y la pagas, vuelves a llamar. ¿Y qué pasa? Que al final, si te hubieran enviado el primer mes, tú hubieras cambiado de compañía. De esta forma han rascado 3, 4, 6 meses o 1 año de un usuario. En el caso de que sea como tú dices, de que no es lo que te han dicho y te están cobrando de más. Por eso os digo que quiero preparar el tema de todos los documentos legales para decir, no, vale, email con acuse de recibo, que no, burofax, que no, este texto en base a esta ley, tal, que no. Pones una demanda sencilla, que no cueste nada, que sepas cómo hacerlo y que sea fácil, te digo cómo, con el texto, con todo, y entonces verás las compañías si os hacen caso. Después de una demanda sencilla, para que respeten las condiciones del contrato o lo que os han dicho, después de eso, deben poner las condiciones que os habían dicho y además devolveros todo el dinero que os han cobrado de más en función de la subida con respecto a las condiciones que os decían, y además os pagan intereses de ese dinero que os deben. O sea que no es broma. Lo que pasa es que la gente no lo hace porque no sabe cómo hacerlo.